Ahora sí, buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda el licenciado Rudy Alejandro Paredes Gaitán. Tengo el placer de trabajar con ustedes para este segundo semestre virtual, el curso de Derecho Constitucional Guatemalteco. Vamos a dar un minutito para que se terminen de conectar todos los estudiantes para poder iniciar con el curso. Bueno, el curso es Derecho Constitucional Guatemalteco, código FG 037. ¿Cuáles son las competencias del curso? Bueno, primero, ustedes como estudiantes de Derecho es un curso muy especial, un curso muy importante dentro de la carrera de Derecho, por lo que las competencias serían conocer la Constitución Política de la República en una manera minuciosa. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que conocer cuáles son las partes de nuestra Constitución. Tenemos que saber que la Constitución es una ley fundamental, es una ley suprema ante todas las demás leyes, por lo que es la ley principal de todo ordenamiento jurídico. Entonces, es importante que conozcamos de una manera minuciosa lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Definir qué es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber en qué cuántas partes se divide, de qué se trata cada una de las partes. Y para eso es importante que ustedes se conecten sábado con sábado a lo que es el curso de Derecho Constitucional. Conocer los derechos humanos regulados en la Constitución. La Constitución de Guatemala regula derechos tanto individuales como regula también derechos sociales, así también como conocer la estructura orgánica del Estado de Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución Política de la República de Guatemala se divide en una parte orgánica que estudia toda la estructura del Estado. Haciendo un resumen de las competencias del curso es conocer los derechos humanos que emanan de la Constitución, tanto individuales como sociales, cuáles son los individuales, cuáles son los sociales, y así como conocer la estructura del Estado, los diferentes poderes que lo conforman, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Bibliografía recomendada. Bueno, ustedes saben que es una recomendación, no es una obligación que adquieran los libros, pero los que yo les recomiendo para este curso, que siempre es importante que como futuros profesionales vayamos adquiriendo nuestra bibliografía, para ya en el ejercicio de nuestra profesión, pues ya tener varios libros que consultar. Entonces, podemos utilizar para este curso el libro de Derecho Constitucional Guatemalteco de Gerardo Prado. Podemos comprar o adquirir la defensa de la Constitución de Jorge María García Laguardia, el de Derecho Constitucional de Carlos Aguirre Ramos. Cualquiera de los tres les puede servir. Leyes que vamos a aplicar durante el curso. Por supuesto, la Constitución Política de la República de Guatemala. Espero que ya la tengan ahorita en sus manos. Sabiendo que era un curso de Derecho Constitucional, pues no puede faltar lo que es la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley de Orden Público. Estas cuatro leyes son importantes porque son leyes de carácter constitucional. Dentro del recorrido del curso vamos a ver la promulgación de las leyes. Entonces, las leyes de carácter constitucional son aquellas que son promulgadas por una Asamblea Nacional Constituyente
tienen carácter de leyes constitucionales. Aparte son las leyes ordinarias, ¿verdad? Que estas las emanan los diputados, por así decirlo. Entonces, otras leyes que vamos a trabajar es la ley del organismo judicial, ley del organismo ejecutivo, ley del organismo legislativo y el código municipal. Y algunas otras que las voy a ir solicitando en el transcurso del semestre. Para esta semana, pues el tema que vamos a tratar, si ustedes ya lo vieron en el video, si no, los invito a que lo miren con posterioridad, es el constitucionalismo y el derecho constitucional. Este es un tema un poco más de historia, entonces vamos a regresar en el tiempo para poder ver lo que es el constitucionalismo. Y ya las demás clases, pues ya son clases entabladas directamente a estudiar minuciosamente la Constitución Política de la República. El objetivo de la clase para esta semana es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre el tema de qué es el constitucionalismo, sus antecedentes y principios, así como qué es el derecho constitucional, su concepto, su función, su origen y su evolución. Vamos a empezar por qué es el constitucionalismo. Podemos empezar cómo se forma esta palabra. Está formada por el adjetivo constitucional. Cuando hablamos de constitucional es todo lo que se refiere a la Constitución. Ahorita estamos hablando generalmente de las constituciones. ¿Qué es la Constitución? En general, no estamos específicamente hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que el constitucionalismo a nivel general. Entonces, adjetivo que se refiere a la palabra constitucional, todo lo relacionado a la Constitución. Y siento que estoy hablando un poco rápido, voy a bajar la intensidad. Y el sufijo ismo. El sufijo ismo es una tendencia vinculada a ciertos principios. Si hablamos de el cristianismo, pues ismo, ¿verdad? Que todo lo que se refiere a la cristiandad y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se refiere o todos los principios que se refieren a la Constitución sería lo que es el constitucionalismo. Tenemos un sinnúmero de autores que definen el constitucionalismo. Ustedes pueden consultarlos, Gerardo Prado, como se los dije, o Carlos Aguirre Ramos también. Y fueron los conceptos que yo tomé para esta diapositiva. Y los vamos a ir desglosando poco a poco para irlos entendiendo. Entonces nos dice que el constitucionalismo es el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. ¿Quién nos da esta definición? Pues Carlos Sánchez Villamonte. Vamos a ir analizando poco a poco. Nos dice, es el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Pues podemos decir que es todo lo que atañe al derecho. Es un conjunto de normas establecidas en ciertos territorios o en un cierto territorio dirigido a una población, dirigido a una colectividad. Eso es un ordenamiento jurídico, un conjunto de normas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues las normas civiles, las normas penales, las normas administrativas, todas estas forman lo que es el ordenamiento jurídico de Guatemala. Entonces, es el ordenamiento jurídico de una sociedad política. Cuando hablamos de sociedad política, estamos hablando de una sociedad civil, por así decirlo, o una sociedad común, ¿verdad? Aquel conjunto de seres vivos.
Entonces, a eso se refiere, es el conjunto de normas dirigido a ese conjunto de individuos. Hasta ahí vamos bien, mediante una constitución escrita. Es importante separar el constitucionalismo escrito del constitucionalismo no escrito, porque es como un antes y como un después. Podemos decir que antes del constitucionalismo escrito, pues estudiar la ciencia política era como decir que era el constitucionalismo, o era como estudiar la Constitución. Eso fue antes. Entonces, más que todo, eran constituciones de derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que eran constituciones de costumbre, no eran escritas, sino por el hecho repetitivo de ciertas cosas se iba dando costumbre, o se iba haciendo costumbre, perdón, y eso era lo que era el constitucionalismo no escrito. Cuando hablamos del constitucionalismo escrito hasta nuestros días, quiere decir que la Constitución estudia lo que es la ciencia política. ¿Y qué quiere decir esto? Que el constitucionalismo y la Constitución ahora estudian lo que es la organización del Estado. Entonces, eso es importante, porque es que estudia la Constitución, la organización del Estado. Claro que también estudia los derechos inherentes de las personas, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando nosotros miremos la diferencia y las partes que componen nuestra Constitución. Aunque todas las constituciones se dividen en las mismas partes, por así decirlo, la nuestra tiene una parte más que la vamos a ver la siguiente semana. Sigamos con nuestra definición aquí, en cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Cuya supremacía significa la subordinación. Estos dos elementos se puede decir que van de la mano. Tenemos dos principios constitucionales. Espero que tomen en cuenta que es el de supremacía de constitución, el principio de supremacía de la constitución y el principio de jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución va a estar encima de todas las demás leyes. Eso quiere decir eso. Si nos vamos a la famosa pirámide de Kelsen que ustedes vieron en sus cursos de Introducción al Derecho 1 y 2 y Teoría del Estado, recordamos que hay una pirámide donde pone hasta arriba a lo que es la Constitución y de ahí las leyes ordinarias hasta terminar con los acuerdos, reglamentos, etcétera. Entonces quiere decir que la Constitución está por encima de todos. Existe una supremacía basada en la jerarquía constitucional. La subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. ¿Y cómo se forma el gobierno ordinario? A través de sus poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La otra definición del constitucionalismo de Gerardo Prado dice: es la forma de organizar un Estado. Como ya lo habíamos hablado, estudia la organización de un Estado en base a una ley suprema. ¿Cuál es esta ley suprema? Pues la Constitución Política de la República, misma a que las demás leyes deben de respetar. Entonces nos estamos refiriendo a todas las leyes de rango ordinario. Dígase, como se los dije anteriormente, el Código Penal, el Código Civil, y etcétera, ¿verdad? Antecedentes del constitucionalismo. Antes de empezar a hablar de los antecedentes del constitucionalismo, podemos decir que antes del constitucionalismo escrito, se los vuelvo a repetir, el derecho político era el derecho constitucional. Ya después, pues el derecho constitucional
era el derecho político, y a partir del constitucionalismo escrito, se los vuelvo a repetir, el estudio del Estado es conocer toda la estructura, ¿verdad? Ese es el fin del derecho constitucional. No obstante que hay antecedentes importantes que se refieren a lo que es el constitucionalismo, pues nos tenemos que dirigir a los más importantes que están en España y que están en Inglaterra. Aunque algunos autores mencionan también a la Edad Medieval como un lugar que hay antecedentes importantes de lo que es el constitucionalismo. España e Inglaterra pues tenían documentos calificables de constitucionales porque establecían algunas garantías individuales que impedían extralimitaciones del poder real. Así fue como se fueron creando las constituciones. Antes habían muchas arbitrariedades de parte de los reyes en contra de los vasallos, de parte también de los señores feudales. Si nos vamos a un poco más para acá, a la Edad Media. Entonces, la creación del constitucionalismo o de la Constitución era aportar o garantizar los derechos individuales de la población. Y así es como se van dando los antecedentes del constitucionalismo. Entre los antecedentes medievales o de la edad medieval del constitucionalismo estaban lo que son las instituciones de Aragón, así también como las cartas que contenían convenios entre el príncipe y sus vasallos, o estamentos. Dentro de estas cartas, la más conocida es la Carta Magna, obtenida del rey Juan sin Tierra de Inglaterra en el año de 1215. Es la famosa Carta Magna que vamos a estar escuchando durante el transcurso de este curso, la cual se establecía garantías relativas a la libertad de la Iglesia y determinación de impuestos, así también como la liberación de los esclavos, ¿verdad? Entonces, este fue un logro de Ciro el Grande. En esta Carta Magna, pues él, a pesar de que fue conquistador, uno de sus principales acontecimientos fue la promulgación de esta Carta Magna del año de 1215. Otros antecedentes que podemos mencionar del constitucionalismo, pues tenemos el Estatuto de Tallagio non concedendo del año de 1306. La Petición de Derechos o Petition of Rights del año de 1628. Aquí pues había una discordancia entre el rey y el parlamento, porque el rey quería imponer impuestos a diestra y siniestra sin consultar al parlamento, y el parlamento pues no estaba de acuerdo. Entonces podemos decir que esta Petition of Rights es una reforma a lo que es la Carta Magna del año de 1600, que fue del año de 1215, perdón, y esta petición de derechos pues es del año de 1628. También tenemos el Bill of Rights de 1689 y el Acta de Habeas Corpus de 1679. Ahora en España, pues el antecedente de la Constitución, tenemos lo que son fueros municipales, que eran como constituciones pequeñas que regían así a los diferentes municipios, miraban por los derechos de sus habitantes y por la estructura de los mismos. De ahí viene el antecedente de la Constitución. Pero también tenemos o podemos mencionar lo que es el Estatuto de Bayona, con la que Napoleón quiso sentar en el trono a su hermano José. Y también tenemos la Constitución de 1812 o la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución española en sentido moderno. Se dice que cuando empezó el movimiento independentista de los países de América, se creó esta constitución con tal de impedir esa independencia de todos los países americanos.
pero fue una constitución que se creó demasiado tarde. Entonces, estos dos son antecedentes de España, el Estatuto de Bayona y la Constitución de 1800. Ahora bien, principios que inspiran el movimiento constitucionalista. Pues aquí en Guatemala tenemos dos principios, como es el artículo 140 de la Constitución. Espero que tengan su Constitución a la mano, donde nos habla de las formas de gobierno o de los sistemas de gobierno de cada uno. Le voy a dar lectura a los artículos 140, 141 y 205. Espero que ustedes también tengan su Constitución y les demos lectura al... Dice, artículo 140, el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Él mismo elige a sus gobernantes. Y el otro principio, pues, es el de la separación de poderes. Entonces, el primero va a ser el principio de sistema de gobierno y el segundo, el de la separación de poderes. El artículo 141 nos dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y aquí está la parte que nos interesa por el momento. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Qué quiere decir eso? Hay una teoría de pesos y contrapesos que cada uno tiene una función independiente, no se puede intrometer un organismo con el otro, pero sí tienen un control sobre el otro. Por ejemplo, ¿cómo controla el legislativo al ejecutivo? Por medio de la interpelación. ¿Cómo controla el judicial al ejecutivo y al legislativo? Por medio del antejuicio y así sucesivamente, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahora el artículo 205 nos dice, garantías del organismo judicial, por ponerles un ejemplo. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. Uno, la independencia funcional. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que no va a estar sujeto a ninguno de los otros poderes. La independencia económica, la no remoción de los magistrados y jueces, eso ya es de otra cosa. Entonces, la selección de personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene que ver para nada un poder con el otro poder. Ahora bien, el proceso histórico constitucional guatemalteco. Pues es importante mencionar que el proceso histórico constitucional guatemalteco pues se divide en dos periodos. Y todo es, la división es la independencia de nuestro país. Entonces es un periodo preindependiente antes de 1821 y un periodo después del año de 1821 o periodo independiente. Entonces, en el periodo preindependiente tenemos dos documentos de suma importancia. Uno, la Constitución de Bayona. Pues esta fue promulgada en el 6 de julio de 1808, producto de la invasión francesa a España y el nombramiento de José Bonaparte, como lo dije anteriormente, por parte de Napoleón como rey de España y de las Indias. Y el otro documento importante, pues, es la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz del año de 1802,
la cual fue promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, lo vuelvo a repetir, como un intento tardío para controlar los movimientos independentistas en de las colonias de América. Entonces, estos son los dos acontecimientos o documentos de carácter constitucional del proceso histórico, sea que Guatemala se regía por estas constituciones. Ahora bien, el periodo independiente es después del año de 1821, pues Guatemala se rigió por estas diferentes constituciones, la Constitución de Cádiz de 1802, la Constitución de la República Federal de Centroamérica, la primera Constitución de Guatemala en 1825, y en el año de 1839 pues se disuelve la Federación Centroamericana y cada uno de los países pues tuvo la necesidad de crear una propia constitución. Entonces nos vamos a quedar un ratito en esta diapositiva y pues después de la independencia de 1821, pues Guatemala lo primero que hizo fue unirse a nuestro vecino del norte, ¿verdad? A México. Y empezó tras la Constitución mexicana, pero en el año de 1823 se separó de este país en el 2 de agosto, para ser exactos, de 1823. Entonces retomó la Constitución de Cádiz en el año de 1812. Luego, pues, se unió a lo que era la Federación Centroamericana y ahí tuvo su primera sesión en el año de 1825. Y en el año de 1839, pues se disuelve esta Federación Centroamericana. Y pasamos a lo que es en Guatemala, que nos dice, en Guatemala en la fase de 1839 a 1871, pues fue llamado régimen conservador de los 30 años. El sistema constitucional se integró por leyes constitutivas aprobadas que fueron reformadas por los decretos 65, 73 y 76. El decreto 65, pues, fue la ley constitutiva del Poder Ejecutivo. El decreto 73 fue la ley constitutiva del Poder Judicial. El decreto 76, pues, fue la Declaración de los Derechos del Estado y de sus habitantes. En el año de 1851, durante el periodo comprendido del 39 al 51, hubieron varios proyectos constitucionales. Luego de estos, el movimiento liberal de reforma de Justo Rufino Barrios y García Granados abre el camino hacia una nueva constitución, para lo cual se crean dos proyectos que nunca fueron aprobados. Entonces nos dice aquí, en 1851 se emite el Acta Constitutiva de la República de Guatemala y en el año de 1879 se promulgó una constitución de 104 artículos. Era una constitución muy pequeña, debido a la presión ejercida por Justo Rufino Barrios, vigente hasta 1944, sufriendo varias reformas, las del año de 1885, 1887, 1897, 1903, 1927, 1935 y 1941. La Revolución de Octubre de 1944, pues, sacó del gobierno al dictador Jorge Ubico y supuso el fin de la etapa liberal, por lo cual se derogó la Constitución de
1879 y se adoptó la de Constitución el 13 de marzo de 1945, donde se emite la primera Constitución Política de Guatemala de corte moderno, vigente hasta el año de 1954. Entonces, es importante recalcar esto. La Constitución de 1945 se emite la primera Constitución Política de Guatemala de corte moderno, vigente hasta el año de 1954. Entre las principales regulaciones que hacía esta Constitución del año de 1945 estaba lo que era la limitación de los poderes presidenciales, la promoción de la descentralización administrativa, o sea que ya no todo se hacía en un solo lugar, ¿verdad? Ya habían varias dependencias. El establecimiento del presidente como comandante general del ejército, facultado para nombrar al ministro de la Defensa. Se determinó que el ejército debe ser apolítico, obediente y no deliberante. Y una de las cosas principales, pues, convalidó la autonomía municipal y la autonomía universitaria. En el año de 1956 se creó otra constitución que estuvo vigente hasta el año de 1965. En el año de 1954 se aprobó el Estatuto Político de la República de Guatemala, que derogó la Constitución de 1945. Mediante una Asamblea Nacional Constituyente se elaboró la Constitución del 1 de marzo de 1956, en vigor hasta el golpe de Estado militar de 1963. En la Constitución de 1965, pues una de las cosas más importantes que se pudo dar fue la creación del cargo de vicepresidente de la República. También reconoció el derecho de la mujer para poder votar. Se reconoce también la función social de la propiedad como un derecho inherente, un derecho fundamental a la persona, como lo es la propiedad. Y en el año de 1985, pues, es la Constitución vigente, reformada por el Acuerdo Gubernativo 18-93. Esta Constitución vigente, Constitución Política de la República de Guatemala, es la que ahorita tenemos en vigencia. Como lo dije anteriormente, pues ha sido reformada una sola vez por el Acuerdo Gubernativo 18-93 del Congreso de la República. Esto sucedió cuando fue el golpe de Estado de Serrano Elías. Entonces, se reformaron 44 artículos. Es importante que ustedes como estudiantes pues vayan leyendo nuestra Constitución Política de la República, por lo menos para la otra semana leer los primeros, que les dijera, la parte dogmática que va del 1 al 139, pues eso les va a ir cambiando el sentido del estudio del derecho y van a ver de otra forma todas las demás leyes ordinarias. Entonces, como una recomendación, si pudieran irla transcribiendo, esto es opcional, ¿verdad? Pues vayan conociendo su constitución. Es la vigente, la del año de 1985, que fue instalada por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto también es importante, se los voy a explicar en las semanas posteriores, pero cuando se crea una constitución la tiene que hacer un órgano de carácter temporal. Esta es la Asamblea Nacional Constituyente. Como se anuncia o para una elección, se podría decir, para
diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto es lo que su función es crear, reformar las constituciones, así como las leyes constitucionales, y después de esto, pues, se disuelve este órgano y solo para esto ha sido creado. Entonces, eso es una Asamblea Nacional Constituyente. Estos diputados, pues, tienen la misma jerarquía de los diputados al Congreso de la República y mediante voto, pues, son elegidos. Entonces, con esta nueva Constitución de 1985, se hizo un énfasis a lo que era la preservación de los derechos humanos, también la posibilidad de realizar una segunda vuelta electoral para facilitar la legitimidad de los gobernantes de esta Constitución nace. Se crea la Procuraduría General de la Nación como derechos, así como la de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se establece también la Corte de Constitucionalidad y se crean los mecanismos de postulación y elección para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Y las reformas, pues, están contenidas en el decreto 18-93. En cuanto al derecho constitucional, podemos decir que es una rama del derecho público. Ustedes ya en el semestre que están, pues ya saben la diferencia que hay entre lo que es el derecho público y el derecho privado. La relación que se da entre los particulares con el Estado, que es el derecho público, y la relación que es entre particular con particular, que es la esencia del derecho privado. Entonces, el derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia los principios, doctrinas y normas jurídicas que se encargan del estudio de la organización del Estado, la competencia de los órganos. Entonces, esto es importante. ¿Qué estudia el derecho constitucional? Desglosémoslo. 1, organización de las competencias de los órganos del Estado. Ya lo habíamos hablado. 2, los derechos de las personas, los derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y los sistemas que garantizan estos derechos. Estos sistemas son las garantías constitucionales, son los procedimientos que tiene el Estado, por ser el Estado, la obligación que tiene de garantizar nuestros derechos como la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, que son derechos sociales, la asistencia social para los que gozan de él, etcétera, etcétera. Y los criterios del derecho constitucional, podemos decir que hay un criterio formal, un criterio material. El formal, pues, es todo lo que se relaciona con la forma manifestada o manifiesta en una rigurosa aplicación del método jurídico. Y el criterio formal o material, perdón, se refiere a la materia contenida en ese derecho o su objeto de estudio, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente, cuál es el objeto de estudio o la materia que estudia el derecho constitucional. 1, organización del Estado, competencia de sus órganos. 2, los derechos de las personas. Y 3, de los sistemas que garantizan estos derechos. Derecho constitucional, su función. Función del derecho constitucional es asegurar el fin político mediante la aplicación de normas jurídicas. ¿Con qué otras disciplinas se relaciona? Pues con la mayoría. Pueden ser disciplinas jurídicas o disciplinas sociales. Entre estas tenemos lo que es el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho procesal, el derecho político. Y también las ciencias sociales como la sociología, la historia, la teoría del Estado. Jerarquía de las normas constitucionales. Todas las leyes, ya sean de carácter público o de carácter privado, habíamos hablado, están bajo la observancia de la ley fundamental para que no se violen las garantías de la sociedad.
Entonces, regresamos a lo que es la jerarquía de las leyes. Las preguntas para esta semana, pues, son preguntas investigativas. Ustedes, después de ver el video y de ver la clase, pues ya podrán contestar cada una de ellas. Y son, ¿cuáles son los periodos más importantes en el proceso histórico constitucional guatemalteco? 2, mencione en qué año entra en vigencia la primera constitución política de Guatemala de corte moderno. 3, mediante qué número de acuerdo fue reformada la constitución política vigente. 4, de qué año es la primera constitución de Guatemala. Y 5, es la forma de organizar un Estado en base a una ley suprema, misma a la que las demás leyes deben de respetar. Entonces, por esta semana es todo. Espero que las siguientes semanas, pues ya las clases sean un poco más dinámicas, porque prácticamente vamos saliendo de lo que es la historia. Y necesito la dedicación de ustedes como estudiantes y felicitarlos por ya estar en un 6º semestre, ya están a pocos semestres de cerrar como estudiantes de Derecho. Entonces, la lectura obligatoria de lo que es la Constitución. Los que puedan leer del 1 al 139 para la otra semana, y si lo pueden ir transcribiendo, pues sería fabuloso, por así decirlo. Entonces, fue un placer haber trabajado con ustedes esta semana y es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.